Hola, Cari, buenos días. Buenos días, profe. Buenos días. ¿Sí me Buenos días, escuchan? profe. Sí. Me permiten, hay un problema con mis audífonos, pero ahí. Hola, profe, buenos días. ¿Me escuchan? Cari, ¿me escuchas bien? Sí. Aranza, buenos días. Sí, profe, sí se escucha. Ok, tenía un poco problema de audio, pero ya está solucionado. Perdón. Déjenme ir anotando. Jenny, buenos días. Dani, Cintia, Cari. Bueno, buenos días, ya la saludé, Lisbeth. Profe, buenos días. Hola, profe, buenos días. Días, Aranza, Naye. Rodrigo, buenos días. Hola, profe, buenos días. Buenos días. Perdón, disculpa. El día de hoy tengo problemas de internet, chicos, no, mi internet va y viene, se corta demasiado, entonces estoy con mis datos, pues a ver, esperemos que nos aguante para todas las clases. Sí, si no, pues ya les quedaría de ver algunas, ¿verdad? Y no es plan con maña, sino que sí está fallando. ¿Sale? Entonces, bueno, antes de que se corte esto, vamos a comenzar con la sesión. Bien, ¿cómo van con sus trabajos? ¿Cómo han ido? Cari, ya han ido corrigiendo. Bueno, ya me entregan por ahí algunos. ¿Cómo van? ¿Vamos bien? Sí, profe. Sí, ok. Bien, darle paso a sus compañeras. Bien, voy a compartir entonces de lo que estábamos hablando hace 8 días. Permítanme un tantito. Hace días estábamos hablando de María Montessori, estábamos hablando acerca de lo que ella piensa sobre la educación, más bien, la labor de la educación dentro de la sociedad, no como tal su metodología. Su metodología pues, es muy interesante y es base de su pensamiento para lo que es la educación en la sociedad. Eh, Tenemos que ver que ella pues pretende una sociedad por cohesión, donde pues pone al niño, o más bien que el niño pues desde la edad de 6 años es quien aprende precisamente y necesita de esta socialización, de esta educación para poder estar en la sociedad, para poder ser parte de la sociedad y de donde va a adquirir todo. Sí, entonces ella pues comentaba que el niño es activo por naturaleza, ¿verdad? Pone su propio aprendizaje y esto lo vemos como parte de su metodología. De alguna manera Montessori pues nos menciona que todas las bases que el niño adquiera desde su primera infancia, pues son lo que van a dar base a todas las organizaciones dentro de una sociedad, porque es donde se adquieren los valores, los conocimientos, todos los cimientos, y entonces todo lo que el niño adquiere en esas primeras bases son lo que hará que él se pueda organizar posteriormente dentro de una sociedad. Por eso es que lo llaman sociedad por cohesión, ¿sí? Bueno, esto por ahí ya lo vi en algunos trabajos, por ahí ya lo tienen. Entonces, eh, la doctora Montessori pues comentaba que los niños pues tienen una fuerza universal y espiritual.
es fuente de amor, sentimientos elevados. Todos los autores que hemos visto, que hemos tratado, pues ustedes se dan cuenta que pues al niño lo ponen como un ser lleno de muchas cosas, que con el paso del tiempo pues la sociedad se va encargando de ir corrompiendo, ¿verdad? Pero que realmente en su naturaleza, en su esencia, el niño es un ser puro, con muchas virtudes que se pueden desarrollar, que se pueden hacer que las desarrolle de la mejor manera dentro de la sociedad en la que está, ¿sí? Sí leyeron todas la presentación, ¿verdad? Y todos perdón por ahí. ¿Sí vieron la presentación que les mandé o no? Bien. Jenny, ¿qué piensa de lo que dice Montessori acerca de todo esto? Bueno, a mí me llamó la atención acerca de las sociedades por cohesión y me gustó mucho la frase que dice ella ahí, donde se está describiendo prácticamente todo el proceso educativo en un aula y cómo eso, pues realmente, o sea, sí es cierto, si se llevara a cabo, realmente, al menos en nuestro sistema educativo, pues sería otro, porque él dice que un niño es el padre de un adulto y sí, conforme nosotros, bueno, conforme del niño nos vamos forjando, pues es el adulto que en algún futuro vamos a reflejar. Entonces, a mí, bueno, en esa parte sí, sí me agradó mucho y creo que estoy de acuerdo con lo que comenta ella. Y sobre todo porque también ella dice que le da mucho valor a los valores. Ahora sí que le da mucho énfasis a los valores, perdón, porque dice que una sociedad debe de ser, pues, humanista. Todos debemos de ayudarnos entre todos. Así es, entonces, la doctora Montessori, pues bueno, como vean y como lo estábamos comentando, pues todas las bases que se tengan al inicio serán lo que hagan un adulto posteriormente, pues hecho y derecho, como decimos comúnmente. Dani, ¿usted qué entendió de Montessori? Que cómo, bueno, cómo ella fue buscando, digamos que una forma para poder enseñar a los niños y cómo tuvo una gran idea, digamos, para poder enseñar a los niños de bajos recursos. Así es, aquí tocamos un tema y yo les dejé por ahí un artículo y se los envié hace 8 días para que leyéramos porque precisamente no habíamos como que puesto atención en ese aspecto, una metodología, una educación que fue diseñada para niños con eh, discapacidades y con bajos recursos y que hoy en día se ha vuelto parte de una educación para unas ciertas clases de salud, Cari. Eh, sí leyeron el artículo que les envié, les dije que lo leyeran, ¿verdad? Sí lo analizamos o no lo leímos. Rodrigo, ¿leímos el artículo? No. No, la verdad no lo leí, profe. Ok. Cari, ay, perdón, la agarré en el estornudo. Sí lo leí ese día en la tarde cuando lo mandó. A ver Ok. si me acuerdo. A ver, su compañero nos hablaba acerca precisamente de una educación creada para eh, niños con bajos recursos y con discapacidades. ¿De qué habla el artículo hoy en día? ¿Qué analizó? Pues mire, ay, se me fue el internet. Te escuchamos. Sí me escucha, profe. Sí, te escuchamos. Ah, es que se me había ido el internet, perdón. Pues la sociedad hoy en día, como lo comentábamos en la clase pasada, pues varias personas que son importantes, que son influyentes, salieron de este método Montessori, cuando realmente la finalidad de ese método era todo lo contrario, no darle a los privilegiados ese sistema, sino que era para personas pues que no tenían acceso a esa educación, personas con bajos recursos y personas con discapacidad. Entonces, pues aquí da un giro totalmente distinto, porque ese sistema hoy en día pues es carísimo, cuando realmente la finalidad de ella era otro. Entonces, pues ahora sí que se invirtieron los papeles, ¿no? Esa educación hoy en día es muy cara. Como usted lo comentaba, sale súper carísimo una escuela de esas. Así es, existen en el mundo muy pocas instituciones, bueno,
comparado con otro tipo de instituciones, las instituciones con esta metodología. De hecho, la de Crowley, Montessori, ¿quién más? Son tres que son los tipos de escuelas que más se manejan, entre ellas Montessori, pero que hoy han dado un vuelco muy grande. Se ha vuelto una educación clasista porque se ha vuelto una educación que solamente la alcanzan quienes tienen un gran poder adquisitivo para poder pagar este tipo de educación, que obviamente sí forma a grandes personas, y muchas de las personas que hoy son parte de gobernantes, de artistas y demás provienen de este tipo de instituciones, cuando precisamente su finalidad estaba diseñada a un sector de la población en específico. Y bueno, desafortunadamente, eh, lo que ella ahí decía en el documento, ¿no? Si estuviera viva, o seguramente se está retorciendo en su tumba, ¿verdad? En saber que lo que ella planteó como una metodología para apoyar a ciertos sectores hoy se ha vuelto de un solo sector, ¿no? Del alcance de un solo sector. No lo habíamos visto desde ese punto, realmente siempre estamos hablando de su metodología, como lo que nos ha dejado y manejamos en las escuelas, como lo que desarrolló en la sociedad, pero vista desde el análisis de esta autora, pues tiene mucha razón, ¿no? En lo que hoy se ha convertido la metodología Montessori. ¿Quién más leyó el artículo, aparte de Cari? Ale, lo leímos por ahí. ¿No? Estela. No lo leímos, ¿verdad? Bueno, a grandes rasgos se los sigo encargando que lo lean. Lo que nos comentaba Cari, pues es lo que maneja este artículo precisamente, ¿sí? Entonces, para que ustedes vean la realidad precisamente, lo que ella plasmó a inicios de siglo, que ahora se encuentra un siglo después de la puesta en marcha de esta metodología. Seguimos con Montessori. Entonces, una parte que ella menciona, y esto sí tiene que ver con la metodología que después diseña precisamente ella, es que aparte de que todos los lazos que nosotros le demos al niño en su primera infancia, el ambiente en el que nosotros lo preparemos para que él pueda aprender es ese ambiente que a él le va a dar las bases también para que pueda realizar un trabajo social. Realizar un trabajo social nos referimos, o un valor social del trabajo es la manera en que él se va a relacionar en esa sociedad precisamente, ¿sí? Y donde va a poder poner en práctica todo lo aprendido y desarrollarse, que a eso se refiere precisamente. Entonces, por eso ella diseña dentro de su metodología muchos ambientes, sí, donde el niño pueda acercarse, donde el niño pueda ser libre y pueda adquirirlo y lo que él desee para que posteriormente eso se vuelva significativo y lo pueda poner en práctica. Que a eso nos referimos con lo que decía la doctora Tesori. Bueno, este es un parte de lo que ella pensaba, ¿no? De lo que realmente absorbe todo lo que ella plantea como parte de su metodología y como parte de lo que piensa de la educación en la sociedad, lo que nos hablaba Jenny precisamente, ¿sí? Cómo la educación hace o forma a los niños para que sean unos adultos posteriormente, recalcando nuevamente, pues, bien formados, ¿no? A esto se refiere esto, espero que lo hayan leído. Recuerden que ya para poner en marcha pues tanto lo que piensa de la educación en la sociedad como su metodología, pues desarrolla lo que es la casa de Bambi o de Bambino, ¿no? La casa de niños, recuerden. Donde ella pues realmente observa el comportamiento de ellos, cómo son sus relaciones, cómo son las necesidades que requieren, y a partir de ello empieza a desarrollar una metodología en la que van a trabajar todos sin relacionarse, y esto va a hacer que la sociedad pueda verse cohesionada posteriormente. Volvemos, insistimos, las primeras casas de niños que ya tiene, la primera casa, es para niños con discapacidades y para niños de bajos recursos, ¿sí? Y es donde diseña absolutamente todo. Em, Recuerden que parte de esto, y que esto lo va a poner en marcha después en sociedades, que dentro de esta metodología que ella maneja, es la convivencia entre diferentes edades. Esta convivir entre diferentes edades es muy importante también en la sociedad, porque todos nos apoyamos de todos. En la escuela, los niños pequeños se apoyan de los más grandes, de los niños que no saben, y así vamos. En la sociedad también nos vamos apoyando de las personas
tal vez mayores que tienen mayor experiencia, que nos pueden apoyar y que podemos hacer un trabajo en conjunto y hacer que la sociedad funcione mejor. Por eso este aspecto es importante dentro de la metodología Montessori. Otra cosa muy importante, todo lo que se le dé al niño tiene que ser de carácter científico, porque todo esto lo va a poner en práctica en su sociedad. Todos los materiales que nosotros le ofrezcamos tienen que ser materiales que le ayuden a entender su realidad que está viviendo, precisamente su realidad social. Esto va a ser muy importante porque va a poder entender mejor y comprender mejor a su sociedad, ¿sí? Entonces vean cómo ella va, pues precisamente dándole las bases a los niños en su primera infancia para que en la sociedad puedan desarrollarse mejor y ser pues esta sociedad por cohesión, ¿sí? La metodología como tal, chicos, de primero, es muy extensa y es muy, a veces, ponerla en marcha es muy complicada, la metodología Montessori. Sí, tendríamos que hablar de muchos aspectos. Lo van a ver posteriormente, pero bueno, aquí estamos hablando más acerca de lo que ella piensa de la educación en la sociedad, más que de su metodología como tal, ¿no? Entonces, precisamente lo que ella hace dentro de su casa de niños es un modelo de sociedad cohesiva, ¿sale? Así como Dewey proponía una educación democrática y que pensaba que las escuelas eran democráticas, para Montessori la escuela era un espacio donde era ese modelo de sociedad cohesiva que ella proponía y que es como se debería de posteriormente en edad adulta trabajar en esa sociedad en la que él se va a incorporar, ¿sí? ¿Por qué? Porque como dice ella, los niños se van a desarrollar bien y van a tener un desarrollo natural dentro del ambiente que ya conocen, ¿sí? Y donde van a poder satisfacer esas necesidades que tienen. Si estamos bien hasta ahí con Montessori. Ahora ya desligamos como que un poquito la metodología de lo que ella piensa de la educación en la sociedad. ¿Sí? Profe, yo nada más tengo una duda. ¿Sí? Esa casa de los niños, entonces es la escuela Montessori. Así es. Ella la inició como casa de bambino, casa de niños. Recuerden, por ahí siempre la vamos a encontrar así. Es la escuela que ella propone, es donde desarrolla su metodología, pero con niños con discapacidades, recuerden, y con bajos recursos. Que ella es como crea, como inicia esto. Ajá. Ah, ok, sí, gracias. Ok. Entonces, todo esto fue enfocado a algo muy importante. Ella lo que quería era una educación para la paz, porque una sociedad cohesionada, una sociedad con valores, una sociedad donde los que son parte de ella sepan desarrollarse en valores y todo lo que nos comentaba su compañera Jenny, es muy importante y esto pues haría que hubiese una armonía dentro de la sociedad, ¿vale? Tal vez algo que no se ve reflejado en la actualidad. Y pues bueno, para terminar con Montessori, pues una de sus frases, sembrad en los niños ideas buenas, aunque no las entiendan, los años se encargarán de descifrarlas en su entendimiento y de hacerlas florecer en su corazón. ¿Qué quiere decir esto? Pues Jenny nos decía, si nosotros desde pequeños, desde niños les estamos dando las bases, aunque en ese momento no las entiendan, en la vida adulta las van a poder poner en práctica. Y de eso se trata la educación, según Montessori, ¿sí? Para que la sociedad funcione. Esto es lo que piensa la doctora Montessori de lo que es la educación en la sociedad. ¿Dudas, preguntas hasta aquí con Montessori? Lupita, buenos días. Itzel, buenos días. No las había saludado. Ayer tampoco, creo. Buen día. Días. Buenos días, profe. Okay. Hola, profe, buenos ¿Dudas? días. Muy bien, muy bien. Herminia, ¿dudas con Montessori? No, ¿Vale? profe. ¿No? ¿Seguras? Rodrigo, ¿dudas? Bien, vamos a dar paso a otros dos autores que tenemos por ahí, aunque muchos de ustedes ya los investigaron para sus trabajos. Déjenme pasar aquí. Vamos a ver a dos autores también muy importantes dentro de la sociedad. Lo que es Max Weber, ¿vale? Vamos a ver a Max Weber y a Paulo Freire. Weber también es muy importante en el aspecto de la sociología.
pero también nos va a proporcionar una parte importante dentro de la sociología de la educación. Y vamos a ver a Weber como economista y sociólogo, sobre todo de procedencia alemana. Y pues bueno, de grandes rasgos vamos a tratarlo. Él está un poco en contra de lo que es la teoría marxista, pero se rige más por las ideas de lo que es la teoría de Immanuel Kant, ¿sale? Él nace en Alemania el 21 de abril de 1864 y fallece en junio de 1920, ¿sale? Estudió Derecho, Economía, Historia, Filosofía, dio clases, sí, es gran sociólogo, prácticamente lo reconocemos más como sociólogo, ¿sale? Y vamos a ver qué propone acerca de la educación. Entonces, él estaba en contra de la teoría marxista, él estaba en contra de esta división de clases y decía que la sociedad es mucho más que una división o determinismo económico, es decir, que todo se basa por la parte de la economía. Para él, todo lo que era esta lucha de clases no era tan importante como otros factores que se dan dentro de la sociedad, como es la parte de la cultura, como es la parte de la religión, la filosofía de cada sociedad y la ética que tiene cada pueblo. Él realmente se va a ir por estos tres aspectos más importantes, ¿sí? Que de alguna manera también marcados pues a una división de clases, digamos así, sí tiene que ver con la adquisición de cultura, demás por parte de la economía, pero bueno, para Weber esto no era tan importante, la parte económica y la división de clases, como lo es, sí lo es la parte de cultura, religión, filosofía y la ética, que es de lo que vamos a ver que él trabaja más, ¿sí? Tiene bastantes obras, demasiadas obras, pero bueno, esas se las dejo para que las analicen, las pueden utilizar para su trabajo, ¿sí? Entonces, para él va a manejar, nuevamente va a retomar, ya lo habíamos comentado por ahí, el concepto de estatus, ¿sí? ¿Qué es estatus? A ver, ¿quién me quiere recordar? Lupita, ¿qué es el estatus? Podría ser como en el nivel económico en el que se encuentra. A ver, no te escuchamos, Lupita. Perdón, le digo que si podría ser como que el nivel de social en el que se encuentre. El nivel social en el que estamos, ¿sale? Entonces, pero Weber determina que este nivel no es por la parte económica, ¿sale? Sino que este estatus que nosotros vamos a tener en la sociedad va a ser determinado por un sistema de jerarquías, de creencias, ¿sí? Que de alguna manera hacen que las personas se coloquen en un determinado nivel dentro de la sociedad y a veces no tiene que ver con el nivel económico, ¿sale? Sino que lo vamos a ver por otro tipo de aspectos según Weber. Acuérdense, cada autor tiene una opinión distinta, ¿eh? No todos coinciden. Entonces, él dice que dentro de la sociedad hay tres formas de poder o dominación, sobre todo ideológica, y que controlan a la sociedad y que esto hace que de alguna manera la educación se vea envuelta en esta parte. En primer término, bueno, en primer punto vamos a tener a lo que es la homología entre iglesia y escuela. ¿Sale? Itzel, ¿me puedes ayudar a leer la diapositiva, por favor? Vamos a esperar. ¿Qué, profe? Analizo la educación a partir de la sociología del poder y la dominación. Homología iglesia-escuela. Asociación de dominación en la media que aplica para la garantía de su orden de coacción psíquica. Culto, inculto, sano, enfermo, malo, bueno. Por dominación se entiende obediencia. La escuela no define la cultura que es legítima, sino que la impone y crea hábitos de conducta. La escuela es un aparato de dominación
porque forma a los especialistas docentes, los recluta de acuerdo a pautas que el mismo sistema crea y que ocupa de regular su permanencia a los que se someten a sus reglas. Muy bien, Tipos de Itzel. educación. No hasta ahí, Itzel, gracias. Muy bien, vamos a analizar esta parte de homología iglesia-escuela. Si ustedes se dan cuenta, ya aquí se entra mucho, ¿no? Y vamos a ver de qué se trata. Rodrigo, ¿qué entendemos en esta parte de homología iglesia-escuela? ¿A qué se refiere Weber? Tiene que ver mucho la relación que impartía la iglesia con la escuela, por ejemplo, las enseñanzas que daban sobre el culto, lo inculto, sobre esa ideología que tenían sobre una deidad y las enseñanzas que ésta mostraba, como por ejemplo desde las clases de los pecados, los mandamientos y toda la relación que tenía la iglesia y el mandato que imponía la iglesia sobre la escuela y lo que los niños deberían estudiar y saber sobre cierta religión o ciertas deidades. Sí, acuérdense que antes pues la educación estaba muy relacionada a la iglesia, ¿no? En el caso de México, pues bueno, se supone las leyes de reforma, pues la iglesia ya no está, ningún culto religioso es parte de la educación en el país. Sin embargo, sigue Weber tomando esto como una parte de dominación, porque, como él dice aquí, la escuela es un aparato de dominación porque forma a los especialistas. De alguna manera, la escuela tiene ya una ideología plasmada, tiene un currículum que dar y en base a eso se forma todo, ¿no? Entonces, vamos a empezar por lo que son estos especialistas que son los docentes, que son los maestros y los que se encargan de formar a las nuevas generaciones, ¿no? Entonces, lo que él nos quiere decir en todo esto es que al final de cuentas el mismo sistema sigue formando a sus especialistas que se encargarán de reproducir el sistema que está establecido, ¿no? O sea, ellos mismos siguen formando para que no se nos salga, como quien dice esto de cauce, ¿no? Todo siempre vaya sobre la misma línea. Entonces se siguen formando igual. El mismo sistema sigue formando de acuerdo a sus necesidades, no a las necesidades de la sociedad, sino a las necesidades que tiene el sistema y se sigue reproduciendo. Es una dominación. Cree, vamos a ver por aquí, Herminia, ¿usted cree que realmente la educación en la actualidad sea una dominación en la sociedad mexicana? Sea una que, disculpe, Dominación. Que la no, educación que hoy se nos brinda sea una educación que domina la sociedad en México. no, pienso que no es así. ¿Por qué? Porque, de hecho, aquí en México, pues, la educación se podría decir que es baja, bueno, de calidad baja, a Ajá. comparación de otros países primermundistas. Sí, es baja. Toda Latinoamérica sufre desafortunadamente, de una educación de muy baja calidad. Desafortunadamente. Entonces tú piensas que no es un factor de dominación a la sociedad porque es de baja calidad. Sí, porque es de baja calidad y porque también no todos tienen acceso a ella. Ok, no todos tienen acceso a ella. Bien. ¿Alguien quiere opinar? Jenny. Ajá. Yo creo que sí, sí es un sistema de nominación actualmente. En parte estoy de acuerdo con mi compañera en eso del acceso, pero sigue siendo dominante porque al fin y al cabo los que tienen mejores beneficios, los que realmente puedan seguir estudiando, es la clase pues alta, ¿no? Entonces sigue siendo dominante porque ahora sí que los de abajo siempre se quedan abajo. Desde eso que dice de que es un aparato de dominación que forma a los especialistas. A los docentes los forman tal y como el gobierno quiere, en todo lo que ya nos ha comentado usted, en la imposición de los planes y programas, en que bueno, y que ya sabemos que esta educación pues no es de calidad, pero siento que actualmente sí es tanto la escuela, la iglesia a lo mejor ya no tanto, no influye tanto por los diferentes tipos de
de religiones que existen, ¿va? Pero como quiera, dentro de nuestra misma creencia, sigue siendo parte de un sistema de dominación. Sí, gracias Jenny, muy bien. ¿Alguien quiere dar otra opinión acerca de este punto que maneja Weber de la escuela como? Sí, profe, yo pienso que sí, también igual que Jenny, yo digo que sí, seguimos como dominados, porque como decía mi compañera, eh, se nos enseña solamente lo que ellos quieren que aprendamos, ¿no? Y nosotros nos vamos dando cuenta de las distintas cosas, no por la escuela, sino por los medios alternos con los que convivimos, el grupo, y es como damos como que tenemos otra noción de las cosas, pero no es porque la escuela nos lo enseñe. O sea, siempre tienen como un régimen y no podemos como que salirnos de eso. Muy bien, Naye, tienes toda la razón, gracias. Las tres están muy bien sus opiniones, obviamente cada quien, pero si lo vemos desde el punto de vista como un aparato de dominación, sí tendríamos que tomarlo como tal, como bien dicen Naye y Jenny, y también su compañera Herminia. Sí, la educación desafortunadamente en nuestro país es de baja calidad. No todos accesamos igual a los servicios, ya lo hemos visto, pero también se ha convertido en este aparato de dominación por parte de lo ya establecido por un currículum y por parte de lo que establece un gobierno que se tiene que enseñar. Si nosotros vamos a los hechos históricos, por ejemplo, tan solo vamos a la historia, ¿no? Hay muchas cosas que en la historia no aparecen, ¿no? O que nos han engañado y que se siguen pasando así y que no se mejoran. ¿Por qué? Porque no le interesa al gobierno que los mexicanos abran los ojos y vean más allá de lo que siempre ven, ¿verdad? Entonces, se sigue dominando, ¿sí? Al final de cuentas, la educación nos pasa una ideología, son unos objetivos que se tienen que cumplir en base a unos currículums establecidos, ¿sale? No podemos salir, como dicen allí, no vemos. Si nosotros aprendemos otras cosas es porque lo estamos haciendo fuera de, pero no porque la escuela a veces no nos esté dando, porque es un medio de dominación. Y también, por ahí decían la iglesia sigue siendo, a pesar de estudios y de las diferentes religiones, y aquí no quiero que se ofenda ninguno con su religión que profese, pero al final de cuentas también la iglesia ha servido en esta alianza con el Estado como un medio de represión también, ¿no? De dominación para lo que es la sociedad. Pero no nos metemos en puntos religiosos porque si no terminamos peleados. Entonces, la iglesia sigue separada de la escuela, pero sigue siendo un aparato de dominación. Más adelante ustedes van a ver por ahí otras asignaturas que se llaman eh, problemas políticos y económicos del país, donde van a ver precisamente estos aparatos de dominación que utiliza el Estado, ¿no? Para mantenernos quietecitos. Entre ellos, volverán a ver a la escuela y volverán a ver a la iglesia, ¿sí? Bueno, la religión como tal. ¿Sí, Jenny? Sí, no, sí, es que no funcionaba mi. Ok, bien. Y tenemos pues diferentes tipos de educación que se forman de acuerdo a este tipo de dominación, la especializada, la humanista, sí, y la carismática. Sí, la especializada, pues obviamente se nos va especializando, pero bajo ciertas normas, ¿no? Como lo que estamos haciendo ahorita. De todas maneras, seguimos bajo un programa establecido. Humanista, que nos enseña un estilo de vida, una cultura particular. Sí, y la carismática, donde ciertos personajes están destinados a cumplir una función determinada de esta sociedad, según Weber. Esto es según Weber, no lo que diga yo. No te van a decir que el profe anda aquí de grillero. ¿Vale? Voy a cerrar tantito para dar paso a los últimos 10 minutos, ¿vale? Salgo medio minuto y ahorita regreso con ustedes. Permítanme tantito.